Muy bien, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a nuestro shiur de Parashá. Vamos a comenzar con la Parashá de Pekudé. Bien, a ver un segundito, quito esto para poder cuadrarlo mejor. La Parashá de Pekudé. Sí, Parashá, este Shabbat tenemos Parashá Pekudé. Es la última de las Parashiot del libro de Shemot. Bien, y estamos terminando entonces con ello un ciclo. Sí, siempre el final de un Humash es algo importante. Vamos a empezar con algo que ya mencionamos alguna vez. Estas son las palabras del Netziv de Bolojim, que nos explica al comienzo del libro de Shemot. Ahora que estamos llegando al final, volvemos un momento al principio. Y nos trae las palabras de un sabio que se llama Baal Alajot Gedolot. Y ahí encuentra en muchos lugares en los comentarios de los sabios, nos dice que cada uno de los libros del Humash, cada uno de los libros de la Torá, suele tener un apodo, ¿verdad? Entonces sabemos el libro de Bereshit, ¿cómo se llama? Sefer Reshit Beria, el comienzo de la creación. ¿Bien? Porque es evidente, ¿verdad? Muy bien. El libro de Vayikra, ¿cómo se llama? Se llama Sefer HaKohanim, el libro de los Kohanim. Porque ¿de qué nos va a hablar Vayikra? Nos va a hablar de todo lo que son el trabajo sacerdotal en el templo, en el Mishkan primero, las ofrendas, la pureza, etcétera. El libro de Bamidbar se llama el libro de los Pekudim. Pekudim son las cuentas. ¿Por qué? Porque en el desierto, en todo lo que nos cuenta el libro de Bamidbar, hay varios censos. El pueblo de Israel es censado a cada vez. Y el libro de Barim lo llama Mishneh Torah. Como ya sabemos, el segundo a la Torá, porque Moshe vuelve sobre algunos aspectos de la Torá, etcétera, etcétera. ¿Cuál no he mencionado? El Shema. Claro, si no, lo dejo para el final, evidentemente, para que haya suspense. Shemot, ¿cómo lo llama? Lo llama, ¿cómo lo deberíamos llamar? Si tuviésemos que darle un, un apodo al libro de Shemot, que nos resumiese el libro de Shemot, ¿cómo lo llamaríamos? Salida de Egipto. Muy bien. ¿Eso qué es? La Geulah, ¿Najón? ¿Sí? Sefer HaGeulah, el libro de la liberación, así lo llama Ramban, perdón, Nachmanides. ¿Sí? Sefer HaGeulah lo llama Ramban. Bien, pero ¿a quién no lo llama así a la Gedolot? ¿Cómo lo llama? Lo llama Humash Hasheni, el segundo Humash. Bien, ya lo mencionamos esto, ¿verdad? ¿Os acordáis? Al principio de Shemot lo trajimos. ¿Y qué pasó en este libro? Bajamos a Egipto, salimos de Egipto, recibimos la Torá en el Sinai, construimos el Mishkan, ¿sí? Y a pesar de todo ello, no hay mejor apodo para este libro que el segundo libro. Bien, ten cuidado con la tapa, que no se te salga el agua. Entonces nos explica así el Netziv de Bolojin y dice, Ela Bal Lamdenu nos viene a enseñar desde a Sefer, que este Sefer, entero él, todo él, es el Sheni Le Sefer Reshit Haberia. Es la segunda parte del libro que habla de la creación del mundo. Vehainu bo Nigmar Seder Haberia. Y en él termina todo el orden de la creación. Sefer de la repaso. Ese es el de Barit, muy bien. Bien, pero aquí Sefer Sheni es como Bereshit 2, ¿sí? Como en las películas está Kung Fu Panda 1, Kung Fu Panda 2. Ahora ya estamos por el 4. ¿Sí? A lo mejor hay Kung Fu Panda 5 y son los 5 libros de la Torah. Pero lo llama Sefer Hasheni, ¿por qué? Porque es la segunda parte de la creación. ¿Qué quiere decir? Que hasta que no termina el Sefer Shemot, la creación no está completa. Porque no hubo recepción de la Torah, hubiese terminado en el monte Sinai. Bien. Sefer Bereshit está dividido en dos partes, decimos, y explica aquí, y dice, ¿por qué? Porque el Bereshit dice,
Bishbil Israel Shenekreu Reshit. ¿Por qué se llama el libro de Bereshit así, Bereshit? Porque fue creado Bishbil Israel, para Israel. Que Israel fue llamado Reshit. Bien. Hashem Kanan en Reshit Darko. Bien. Entonces, ¿cuál es la explicación? Tajlit Olam Bichlal, es decir, es el objetivo del mundo. Por el Reshit fue creado el mundo. ¿Qué es Reshit? Israel. Que se refiere a que haya un pueblo que sea parte de Dios, el pueblo de Dios, por así decirlo. Vezelo Nishlam Ad Sheyatzum Israel Misraim. Entonces no está completo hasta que Israel no salió de Egipto. Y llegaron a cumplir con su objetivo, que es que sean aptos a recibir la Torá y convertirse en una luz para los pueblos y traer al mundo el conocimiento y el entendimiento de que hay un Dios. Y esto es lo que ocurre justamente cuando, al final del libro. Bien. Entonces, el libro de Shemot es Bereshit parte 2. Bien. Y por eso lo llaman el Humash Hasheni. Muy bien. Ahora, ¿cómo termina entonces el libro de Shemot? Ahora sí, vamos a nuestra parashá. No termina con la entrega de la Torá, no termina con las segundas tablas, pasó el Geta Egel, bien. Cuando Moshe nos quiere hacer entrar, perdón, el libro no termina con la entrega de la Torá, no entrega con un escenario ideal en el cual baja Moshe, nos vamos a Israel, entramos a la tierra de Israel y ya está, todo bien. Podría haber terminado así, ¿no? Final bonito. Bien, sin embargo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos justamente los momentos más críticos del pueblo de Israel, la transgresión del becerro de oro. Déjame un instante y voy a acabar con todos ellos, ¿sí? Y además de esto viene la construcción del Mishkan, que viene a expiar justamente la transgresión del becerro de oro. Como dice Rashi, Rashi dice en el primer versículo de nuestra parasha, Ele fekudea Mishkan, Mishkan haedut. Estas son las cuentas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio. ¿Por qué repite la palabra tabernáculo? Es decir, podría haber dicho Ele fekudea Mishkan haedut. ¿Sí? Entonces dice Rashi, dice sobre el lugar, Edut le Israel. Dice, el tabernáculo es un testimonio para Israel. ¿De qué? Es un testimonio, Sheviter lahem Kadosh Baruj Hu. Y el Kadosh Baruj Hu dejó pasar, es decir, como que perdonó lo que hicieron. El Maaseh Egel. Porque, ¿cómo sabemos que Hashem le perdonó? Sheishra Shekhinah Benehem, porque la presencia divina pudo reposar entre ellos. Bienvenida. Bien. Perdón, ¿qué es este lenguaje? ¿Que a Kadosh Baruj Hu les dejó pasar? Que Akadosh Baruj Hu es un selkeón así que dice, venga, selkea, ¿sí? Deja pasar, ¿sí? Eso seguro. ¿Acaso? Ahora la otra pregunta no es esta solamente. ¿Acaso realmente es selkeó? ¿Sí? Sabemos que dice, de atalech lech neje et am, ve y acompaña al pueblo, Asher dibarti leja, aquello que te dije, ine malachi elech lefaneja, y aquí que mi ángel va a ir delante de vosotros, ubion pokdi. Y en el día en el que yo quiera cobrarme de vosotros, ufakakti alejem, me voy a cobrar de vuestro pecado. ¿Qué dijimos? Que la transgresión del becerro de oro en cada generación y generación se va cobrando. Junto con todas las transgresiones que vamos haciendo, hay un poquito del becerro de oro que se va cobrando. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que es cerqueó? No cerqueó. ¿Sí? Y ahí explica, Atasha Mati, Eleja, ahora ya, yo te escuché, le dice Hashem a Moshe. Vamos a ir juntos en esto. ¿Sí? Pero siempre voy a ir cobrándome del pecado que habéis hecho del becerro de oro un poquito a cada generación. ¿Bien? Siempre, en cada momento, en cada generación, hasta que llegue la redención del Mashiach,
ahí donde va a estar completo el cobro, a plazos que dijimos, ¿sí? Hay un poquito del cobro del becerro de oro. Y ahora tú vienes y me dices que es el que dejó pasar. ¿Sí? A lo mejor, cuando entendamos el concepto de lo que significa Ashrat Shekhinah Alehem, que la presencia divina se posa sobre ellos, cuando entendamos bien lo que es esto, vamos a entender que no hay contradicción, ¿sí? Y hasta cuánto la presencia divina que reposa viene justamente después del becerro de oro. Justamente, es ahí cuando tiene que llegar. Justamente en el Mishkan, ese Mishkan Edut, ese Mishkan, ese tabernáculo del testimonio, ¿sí? Que dijimos que es el testimonio de qué, de que Hashem les perdonó, lo dejó pasar. Y hasta cuánto las palabras de el Naziv, de Bolojin, en nuestra apertura, y en la apertura del libro de Shemot, que lo llamó el segundo libro, ¿sí? Hemos repetido el concepto. ¿Por qué? Porque es la segunda parte y es justamente lo que completa la creación. ¿Y sabéis qué? Ahí vamos a entender qué significan las palabras cuando se construyó el tabernáculo que dice Nit'ava akadosh baruchu liyot lo yitbarach dira batachtonim. Es decir, Akadosh Baruj Hu deseaba tener una residencia en los mundos inferiores. ¿Sabéis cuándo, sobre qué versículo se dice esa expresión? Justamente sobre el versículo que dice, y fue en el día que concluyó Moshe de erigir el Mishkan, y lo ungió, y lo santificó, etcétera. En ese momento dice, esto es lo que deseaba Dios. Dios deseaba tener una residencia en los mundos inferiores. Muy bien. Ahora, vamos a hablar justamente de este versículo que dice Vaihal Moshe. Concluyó Moshe. Vaihal, como Vaihulú Hashamayim Be'aretz, ¿verdad? Lejalot. ¿Bien? No de jalot de pan, con kaf, sí. ¿Bien? Muy bien. Por eso, pero justamente vamos a hablar del significado de esta palabra. ¿Bien? Porque vamos a encontrar tres significados a esta expresión. ¿Bien? Entonces dice, ahora vas a escuchar, atenta al shiur. ¿Bien? El versículo aparece en el principio de la pareja de los Nesiim, en Bemidbar, en Nassó, cuando cada príncipe de la tribu de Israel trae su ofrenda y se inaugura el servicio divino en el tabernáculo, y ahí dice, Vahi Beyom Kalot, Moshe, en el día que completó. ¿Sí? Ahora, el Kalot completó, pero también es del lenguaje que nosotros decimos en los salmos, decimos Nifseja Vegam Kaleta Nafshi. Es decir, mi alma siente un deseo ardiente. Kalá es un deseo ardiente. ¿Estás ahora mismo? Wow, muy bien. Entonces ahí es donde dice Nit'ava, es decir, que Kadosh Baruj Hu deseaba esto, poder tener esta residencia. Y sobre esto, muy bien. Entonces vuelve a Kadosh Baruj Hu y se posa su presencia entre nosotros. Esa misma presencia divina que se fue. Nistalka, Shekhinah, se apartó de nosotros. Y desde Adam a Rishon, nos dicen nuestros sabios que en cada generación en generación se iba alejando más y más y más y más. Y finalmente reposan. ¿Por qué? Porque desde la transgresión de Adam, ¿sí? Ahí la Shekhinah se aparta y se va alejando cada generación más y más y más y más. Cuando llegó la construcción del Mishkan, pudo, entre comillas, hubo los medios en nosotros para que pueda residir y entonces volvió. Eso es lo que estaba deseando, volver a estar cerca de nosotros. Bien.
Muy bien. Ahora, O sea que de Abraham hasta ese momento tenía que haber dado una licencia incompleta. Porque sí que estaba en comunicación mejor. con los patriarcas, las matriarcas, o sea, no es que estaba afuera y los dejó buscando la vida, Mejor. ¿no? Nunca, Hashem nunca se apartó y por eso hubo la salida de Egipto. O sea, esto de estar en el Mishkan, No es una cuestión de completo, es una cuestión de satisfacer el deseo. proximidad. Sí. No, y para eso se necesitaba el Mishkan. Lo que significa el concepto del Mishkan y Vaihal Moshe. Ahora vamos a ver, ¿sí? Pero había una proximidad con los patriarcas, una Ok, proximidad con Moshe Rabbeinu, una mejor. proximidad con, o sea, Miriam que tiene profecías, porque hacía falta el pelo. Eso es. Eso es Zoom. Eso es por Zoom. Es el hecho del clan, grupo también, el hecho de que... Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. ¿Vale? Vamos a tratar de responder. Otra forma también para que entender esto es cuando dice Mishkan, Mishkan, dos veces. ¿Sí? Estas son las cuentas del Mishkan, el Mishkan del testimonio. ¿Sí? Ahora, dijimos primero que era lo primero, que era el testimonio de que Hashem perdonó al pueblo de Israel. ¿Bien? Ahora, ¿por qué lo repite? Dijimos, Mishkan, Shene Peamim, dice Rashi, Remes le Migdash. Viene a ser una alusión al templo, al Migdash. ¿Sí? Shenitmashken Beshene Hurbanim ala Bonotem Shel Israel. Mishkan también viene del lenguaje mashkon. Mashkon es una garantía. Es decir, que el Mishkan fue tomado como garantía y se destruyó el Bet HaMikdash para no destruir al pueblo. Hashem tomó como garantía, ¿sí? Por las transgresiones del pueblo de Israel. Bien, ese Mishkan que Dios tomó como garantía, dos veces. Mishkan, Mishkan, primer y segundo templo. Bien. Muy bien. Ahora, me encuentro otra vez. Ahora dice, vamos a terminar este punto con otra cosa pequeñita que es algo realmente increíble. Moshe Rabenu, seguro que no transgredió en el becerro de oro, ¿verdad? No estaba. Estaba arriba, en el cielo, ¿sí? Negociando con los ángeles y peleándose con ellos, que le querían matar, ¿sí? ¿Cómo le vas a dar la Torá a los seres de carne y hueso? Sí, Moshe viene y les da un argumento. Dice, ¿qué pone en la Torá? Honra a tu padre y a tu madre. Vosotros, ángeles, tenéis padre y madre. Entonces la Torá no está hecha para vosotros. Estos animales comerás y esto no comerás. Vosotros coméis, no coméis. La Torá no está hecha para vosotros. La Torá está hecha para los hombres. ¿Me la voy a llevar? ¿Bien? Eso es lo que estaba haciendo Moshe. ¿Bien? Él, ¿qué es lo que hace después? Rompe las tablas, salva a Israel. Él dice, bórrame de tu libro. Si no, si vienes y haces así y acabas con el pueblo de Israel, bórrame de tu libro, yo no quiero ser parte de ello. ¿Sí? Nosotros nos encontramos con Moshe Rabenu antes de las primeras tablas, que nos saca de Egipto, nos abre el mar, eh, eh, él sube al monte Sinai, recibe las tablas primeras, y cuando él llega al Bedín celestial y le preguntan todos los ángeles, ¿sí? ¿Qué hace un hombre, un ser de carne y hueso, alguien que nació de una mujer? ¿Qué hace aquí entre nosotros? Y ahí el Malach HaMavet, el ángel de la muerte, le enseña el secreto del Ketoret. Y todos estos son midrashim que cuentan sobre Moshe. ¿Bien? Que justamente la semana que viene, el domingo, es su Najalá, el 7 de Adar. ¿Bien? Y le entrega el secreto del Ketoret. Pero las tablas primeras, estas tablas, fueron rotas. Y todas las grandes cosas que hizo,
¿sí? Terminan con la palabra de Akadosh Baruj Hu que dice, Mi asher hatali emgenu misifri. Aquel que transgredió contra mí, lo borraré de mi libro. Si Moshe viene y dice, bórrame a mí, tal, ¿sí? Dice, no, no, no. El que lo hizo, el que la rompe, la paga. No las tablas, el que, ¿sí? Y dice Hashem, Jerez mimeni, dame un solo instante, Bashmidem, y los voy a exterminar. Benjel Shemam, Mitachat Hashemayim, y voy a borrar su nombre debajo de los cielos. Bien. Aquí hay un punto, ¿sí? Que nunca me di cuenta de él hasta ahora. Y Akadosh Baruj Hu empieza a hablar con Moshe Rabbeinu sobre lo que ocurrió abajo. Bien, cuando Hashem le dice, oye, tu pueblo ha pecado. ¿Cómo le dice? Vaidaber Hashem el Moshe, Lech Red, ve y baja, porque pecó tu pueblo que sacaste de Egipto. Y ahí viene Rashi y dice, Lech Red, ve y desciende. Y dice Rashi, Red mi gedulateja. Desciende de tu grandeza. Es decir, ¿por qué eres grande? Porque tú sacaste a este pueblo. Por ellos tú eres grande. Si no hay ellos, tú no eres nadie. ¿Bien? Lo natati leja gedulá ela bishvilam. No te di grandeza más que por ellos. En este momento, nidnada Moshe Rabbeinu mi pi bedin shemana. Palabras muy fuertes. En ese momento, Moshe fue puesto en nidui por el bedín celestial. ¿Qué es nidui? Nidui es una persona que es excomulgada. Puede ser temporalmente, porque es su pueblo. Tu grandeza es por ellos. Si ellos, ¿sí? Tú vienes aquí a reclamar, déjales, perdónales, bórrame, tal. ¿Sabes qué? Fuera. ¿Sí? Jerem. Bedín Shelmala, ¿quién es el Bedín celestial? Hashem y su tribunal. Viene y excomulga, entre comillas, a Moshe. Tenemos que entender por qué. ¿Sí? ¿Sobre qué recae este Nidui? ¿Por qué lo sacan de la sociedad? Eso es lo que hacía el Nidui. El Nidui, la persona estaba prohibido saludarle. Bien, la historia más famosa de Nidui es el famoso Elisha ben Abuya. Elisha ben Abuya es uno de los 4 sabios que ingresaron al Pardés. Bien, y él es el que renegó de su judaísmo y lo pusieron en Nidui. Y por eso ya no le llamaban Elisha ben Abuya, le llamaban Ajer, el otro. Bien, su alumno Rabbi Meir le perseguía por todos lados para ver si hacía teshuva. Bien, pero ese es el concepto de Nidui, apartado. ¿Sí? Muy bien. Y además, no solamente eso, el Bedín celestial es el que le hace el Nidui. ¿Sí? Sherak Akshav Amru Sheze Moshe Rabenu. Veu Orid Eta Torah. Es decir, solamente ahora estamos diciendo que él es Moshe Rabenu, que él nos bajó la Torah. Y entonces, que sujetó el trono celestial, que los ángeles no le podían responder a sus preguntas de coméis y tenéis padre y madre. Ese mismo Moshe Rabenu ahora está puesto en Nidui. Bien. Red mi gedulatja. Desciende de tu grandeza. Bien. Lo nitna leja gedulá el abishmilam. La grandeza te fue dada solamente por ello. Muy bien. Vamos a poner entonces atención a Maober Moshe. ¿Qué es lo que hace Moshe? Moshe Rabenu u tzadik haemet. Es un justo, realmente justo. Bien. ¿Quién más tzadik que Moshe? Shezarik la redet, que tiene que bajar al lugar donde se encuentran los otros para poder ayudarles a subir. Bien. Nisham nujal alot et kol haolam. Una vez que bajó, es que puede volver a elevar a los demás. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Es decir, una cosa es el tzadik que viene y dice, yo estoy ahí arriba y soy San Marcos o San Pablo, quien sea, ¿sí? Pero a donde yo estoy nadie llega. Pero yo quiero ser como Moshe Rabbeinu. Voy a intentarlo. No puedo. ¿Por qué? Porque está demasiado alto. El tzadik verdadero, ¿qué es lo que hace?
se remanga, ¿sí? Y se mete al barro. Bien, y coge y baja a donde estás para ayudarte a subir. Lej red, ve y desciende. Se lo dice Hashem. Claro, claro. Najón, muy bien. Sí, que no es por iniciativa, ¿no? Lo que estás No es por intentando decir. iniciativa, excelente. Pero por eso es lo que nos viene a enseñar, nos viene a decir que Hashem le explica a Moshe. Tú me estás pidiendo, ¿qué es lo que le está pidiendo Moshe a Hashem? Perdona al pueblo, pero no solamente perdona al pueblo. Acompáñanos, que tu presencia divina resida con nosotros. ¿Sí? Justamente esto. Entonces le dice, ¿quieres que la presencia divina resida con vosotros? Baja. ¿Sí? No puedes tú estar desconectado del resto del pueblo y querer que la presencia divina resida en vosotros. Y, bien, quieres, tienes que estar abajo con ellos. En la base de la base, o sea, que en la materia totalmente, Muy bien. donde estén los hombres, como más bajo que uno esté. Entonces dice, Sefer Bereshit, parte 2, dijimos, ¿verdad? Que se llama el Sefer Shemot. Viene a revelarnos los nombres de cada uno y uno de nosotros. No termina con el Har Sinai, no termina con las tablas primeras, sino que termina cuando reside la presencia divina en el tabernáculo del testimonio. ¿Qué viene a testimoniar este tabernáculo? Que Hashem nos perdonó por nuestro pecado, ¿verdad? ¿Sí? Shekadosh Baruj Hu le testimonia a Israel que les dejó pasar y ahora es cuando reside con nosotros. Es decir, una vez que hubo transgresión y salimos de ella, es ahí cuando puede o cuando viene a residir la presencia divina con nosotros. Porque al Mishkan Oleg Itam, mejor Masehem, el tabernáculo va con ellos en todos sus caminos. También cuando Él está, también cuando sirve como garantía de las dos destrucciones. Es decir, también en la destrucción, por causa de mis transgresiones, cuando una persona transgrede y hace algo que no debe, y está destruido, se siente destruido, y dice, ¿cómo ahora voy a hacer que resida la presencia divina en mí? Es justamente cuando se destruyó que entonces puede residir la presencia divina. Bien, el tabernáculo se construye, dijimos la semana pasada, Vayagel, al día siguiente de Yom Kippur. Es decir, los que construyeron el tabernáculo pasaron por Kippur. Y Kippur es el día de expiación. Bien. Entonces, dice, esto es increíble. En realidad, el objetivo de la creación es hacer residir la presencia divina. Y si nosotros sabemos esto, Zeyiten Lanu, Kohot, Tatsumim, esto nos va a dar fuerzas increíbles. Bien, por esto justamente se lee cuando fue erigido el Mishkan, el tabernáculo, y cuando se inauguró ese tabernáculo. ¿Cuándo fue que se inauguró? En Rosh Chodesh Nisan. ¿Sí? Nisan es el mes de la Geulah, el mes de la redención. En Nisan fuimos redimidos y en Nisan seremos redimidos. Bezrat Hashem. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ese comienzo de funcionamiento del tabernáculo, ¿qué es lo que provoca? Que reside la presencia divina en nosotros, y entonces cuando reside la presencia divina en nosotros, el mundo llega a su objetivo. Pero, ¿qué es entonces hacer residir la presencia divina? ¿Acaso es decir que toda la tierra está llena de su gloria? Melojo lares que bodó. A todo esto vamos a llegar, sí, pero primero vamos a hablar un poquito del versículo que dice, Vayakem et hatzer, es decir, y erigió el patio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso las cortinas que separaban y la puerta del tabernáculo, y dice ahí, Vaijal Moshe et Amelacha. Concluyó Moshe el trabajo. Bien. La palabra Vaijal nos recuerda un versículo
decimos todos los viernes, Vaijal Elohim Bayom Hashevi Melachto. Vaijal Moshe et Amelachá. Bien, concluyó Dios en el séptimo día todo lo que él había hecho. Entonces, el sentido simple de la palabra Vaijal es algo que viene a estar completo. Completó Dios. Entonces, ¿qué decimos? Completó Moshe el trabajo de la construcción del tabernáculo. Y así también, así es como también lo traduce, las traducciones de la Torá, traduce así el versículo, Vaijal Moshe, ¿sí? Sheyetze Moshe Yat Avida, en arameo. ¿Bien? Es decir, terminó Moshe, completó Moshe la labor. Y en realidad esto es lo que se entiende del sentido simple del versículo. Y fue en el día en el que completó Moshe de erigir el Mishkan, lo que dijimos el versículo anterior, el que estaba en Bamidbar. Pero la palabra Vijal, en el versículo de Bereshit, este que dice que concluyó Dios los cielos y la tierra, en el Targum, en la traducción, tiene otra traducción. Cuando ahí dice Vijal Elohim Bayom Hashvi, la traducción aramea dice אנחנו עומדים להבין בעצם איך אני משרה את השכינה בי, בתוכי. Es decir, no lo voy a decir todavía, lo vamos a decir después. Pero a través de eso vamos a entender cómo yo puedo hacer residir la presencia divina en mí, en mi interior. Cuando, ¿qué quiere decir hacer residir la presencia divina en mí? Le ashrot, ¿sí? Ashra'a en hebreo, no. Es algo que está empapado, ¿sí? Como por ejemplo una mecha. La mecha que haces, la empapas en aceite y entonces puede prender. ¿Bien? Cuando tú haces que la presencia divina tishre aleja, resida en ti, se posa en ti, te embebes de ella y entonces puedes encender y brillar. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Bien? Ashra'a. Ashra'a parece. No, todavía no tradujimos. Ahora vamos a traducir. Ahora, nosotros decimos en nuestra tefilá, el viernes por la noche y el sábado también, dice Hemdad Yamim Otokarat. Zecher Lemaaser Bereshit. ¿Sí? Como es antes de Retzabena Minukatenu, pero tengo que preguntar. Dice la mirada de Shabbat, dice así, perdón, dice Yismechu b'malchutach, ¿sí? Hemdat dice, Ve'ashevidat zitavo v'kidashto, Hemdat Yamim oto karata, Zecher Lemaaser Bereshit. Es decir, Hemdat Yamim, ¿qué es Hemdat? Algo que es deseado, ¿sí? El deseo de los días, el día deseado. Tú lo llamaste el día deseado. ¿Bien? Hemdat Yamim oto karata. La pregunta es, ¿sí? ¿Dónde Dios llama al Shabbat Hemdat Yamim? En ningún lugar en la Torah dice Hemdat Yamim. ¿Sí? No lo menciona como Hemdat Yamim. Entonces ahí sí que vamos a llegar al Targum, a la traducción. ¿Bien? Entonces, efectivamente, cuando dice la Torah, Vaijal Elohim Bayom Hashvi, concluyó Dios el séptimo día, ahí dice la traducción, Vehamid Hashem Beyom Hashevi'ah. Es decir, anheló, deseó Dios el día séptimo. Hemdat Yamim. Es decir, que la voluntad, el objetivo de la creación, aquello que creó Dios en el mundo, su voluntad es que Kadosh Baruj Hu, que sea el séptimo día, el Shabbat. Esa es en realidad la voluntad interna de Hashem. Mikol melachto asher bara Elohim la'asot.
de todas esas labores que Hashem hizo para crear. Es como si estuviese escrito que los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en él, son como el vestíbulo para completar la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios que es llegar a Ibaijal, Elohim, Bayom Hashevi, que Hashem completó el día séptimo de la creación. Entonces, así vamos a tratar de entender, de la misma manera, el versículo de Moshe. Vaijal Moshe et Amelachá. Completó Moshe el trabajo, dijimos. En realidad, ¿qué es? Que está escrito claramente. Sobre el día en el cual se erigió el Mishkan, está escrito, Vayhi Beyom Kalot Moshe. Rashi nos viene a enseñar que en el día en el cual fue erigido el Mishkan, Moshe Rabenu era como la novia. ¿Cómo se dice la novia? Kalá, Vaijal. ¿Sí? Y Hashem era el Hatán. Akadosh Baruj Hu es el novio y el pueblo de Israel es la novia. Kalot Moshe. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad real de Hashem? La palabra Kalá incluye varios aspectos. Hemos visto dos aspectos, que son en realidad contradictorios el uno con el otro. ¿Por qué? Por un lado, Kalá es Kilui, Keliyá, es decir, acabar con, terminar del todo, cuando no hay nada. ¿Sí? Se acabó. ¿Sí? Sí. Keliyá, Keliyá. ¿Sí? Es acabar con. Es decir, anular completamente la realidad, lo que existe. Ahora, por otro lado, la palabra kalá nos viene a recordar lo que dijimos antes, el deseo profundo, ¿sí? Un deseo profundo, interno, que es mi voluntad verdadera. Entonces, ¿qué? Justamente es esto. Esto es hatán y kalá. ¿Qué es el hatán y la kalá? Cuando anulas tu voluntad frente a la voluntad del otro. Cuando hay un deseo fuerte, una atracción. Bien. Que de razón, para que la voluntad pueda existir, esa voluntad divina. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esto? Si yo soy en realidad de carne y hueso, ¿cómo yo puedo anular mi voluntad para poder llegar a ser como Hatán y Kalá con Hashem? Le guía le batel retzonja kirzono. Dice el Pirkei Avot, anula tu voluntad frente a su voluntad. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí trae un comentario, justamente hablando sobre la mecha, ¿no? La mecha y el aceite. Y dice, en realidad, la condición para poder hacer esto, dice, son los actos y no las palabras. Actos buenos y no grandes palabras. Ni siquiera palabras de Torah o pensamientos. Porque solamente ahí, en esas acciones, lo aniba li de bitui, ela ze bitul retzoni ni pena retzoni. Es decir, solamente cuando hago lo que Hashem me pide, ¿sí? No estoy hablando, no estoy pensando, estoy haciendo. ¿Qué quiere decir cuando hago? Anulo lo que yo quiero hacer para hacer lo que él quiere hacer. ¿Bien? Ya hablamos de esto en algún shiur anterior, en la Seven Ishma. ¿Bien? Dale. Lo que es el significado de acabar con cuando no hay nada. O sea, de partir de la nada y acabar con un trabajo hasta el final. Eso significa. ¿Otra vez? Significa acabar con cuando no hay nada. Anularte. ¿Pero qué es cuando no hay nada? Cuando no queda nada de ti. Es decir, No acabar con cuando se parte de, o sea, cuando haces algo de partir de cero, sino que tú te quedes en cero. O sea, claro, Kliya.
pero es por diálogo. O sea, te ayudas y no sé si está Ok, bien, pero puede- ok, es una de las formas de la palabra, ¿sí? Entonces, eh, la tercera expresión de la palabra calacol es como shelemut, ¿sí? Completo, ¿sí? Completar algo. Kaltah melajá, fue completado el trabajo. Vaihulú shamayim, fueron completados los cielos y la tierra. Pero también es el deseo profundo. Entonces, ¿cuál es la shelemut? ¿Cuál es cómo se completa al hombre que puede llegar hasta a donde él puede llegar para ser completo? Nuestra fuerza, Akoach Shelo, la fuerza del hombre, es justamente ser esa llama, ¿sí? Que su camino, Mofia Haratzon, lo que hace es expresar la voluntad divina, que es una voluntad que es algo infinito. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú, otra vez, hacer residir la presencia divina en mí, ¿bien? Yo tengo límites, yo soy de carne y hueso, yo no puedo meter lo infinito en algo finito, ¿bien? Yo no puedo contener en el Mishkan a la presencia divina, porque la presencia divina no tiene límites. Entonces, ¿cómo yo hago que yo pueda, que la presencia divina pueda reposar en mí? ¿Cómo hace la llama? ¿Qué hace la llama? Se empapa y después brilla de por sí. ¿Bien? Cuando tú te anulas frente a la voluntad de Hashem, entonces ya no tienes límite. Y entonces puedes expresar esa voluntad que no tiene límite. Puedes recibir eso que no tiene límite. ¿Bien? Lo hablamos el otro día. ¿Sí? Shoshet Yamim te hace melajá. En 6 días será hecho el trabajo. ¿Bien? El día de Yom Kippur nos viene a decir que Akadosh Baruj Hu se acerca a nosotros con alegría y expía por la transgresión del pecado de oro. Y dice, no hubo días más felices para el pueblo de Israel como Yom Kippur. Bien. Shebo Aitá Kapará, en él llegó la expiación por el becerro de oro. Y entonces fue dada la Torah, las segundas tablas. ¿Qué hacemos justamente en Yom Kippur? No hacemos. Nos anulamos. No hay trabajo, no hay comida. ¿No? Entonces, ¿cómo yo voy a vivir? ¿Sí? No hay intimidad entre hombre y mujer. ¿No? ¿Cómo va a seguir existiendo el ser humano? Najón, najón. Pero ese es nuestro problema, que Kippur se ha convertido en un día. ¿Bien? Pero en ese día sientes la presencia. ¿Sí? Por eso te está diciendo. No es quiere decir que tengas que dejar de comer y de beber todos los días, etcétera. Pero si tú de Kippur tomas la lección, ¿bien? De cómo te has anulado, entonces ahí vas a poder salir de Kippur. Todos los días va a ser, ¿qué dijimos? Shabbat, Shabbatón. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el otro día en el que te anulas frente a Hashem? Shabbat. ¿Sí? Es decir, yo como, yo hago, yo trabajo, ¿sí? Y viene Hashem y te dice, este día no hay melajá. ¿Sí? Melajá viene del concepto de malaj. Malaj es un enviado. ¿Sí? Tú solamente Dios te ha enviado para hacer cosas. Pero en realidad, ¿quién las hace? Él. Bien. Fijaos, hay algo muy curioso. Viene alguien más para hacerlo. Las va a hacer él. Sí, pero por medio de alguien más. Cuando decimos el Kiddush, decimos algo muy fuera de lo común. Nosotros decimos en el Kiddush la primera verajá por el Periakefen. Bien, la segunda verajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav. ¿Qué decimos? Veratzah banu, ¿no? Veratzah banu b'Shabbat kodsho. ¿Sí? ¿Hay alguna otra verajá que diga asher kideshanu b'mitzvotav? ¿Cómo decimos siempre? Asher kideshanu b'mitzvotav. Vetzivanu leadlik ner shel Shabbat. Vetzivanu leaniach tefilin. Vetzivanu. Aquí no dice eso.
Aquí dice, Asher Kishonu b'mitzvotav, v'ratzah banu. ¿Qué es v'ratzah banu? Ratzah, Rotze, quiere, nos quiso a nosotros. ¿Sí? Dice, ahí se está revelando cuál es la verdadera voluntad de Hashem. Hakol, es decir, todo se anula y esa es su voluntad. Bishbil Israel, por causa de Israel, que son llamados Reshit, por causa de Israel que saben, Lachzir et Hakol a la Reshit, que saben devolver todo a lo que es principal. ¿Qué quiere decir saben devolver todo lo que es principal? Nosotros dijimos la semana pasada, el trabajo que es un kelí, es el utensilio con el cual Hashem te da la verajá, que dice, no hagas del kelí lo principal. Nosotros, ¿qué sabemos hacer en Shabbat? Coger y el kelí, lo secundario, ponerlo en su lugar y lo primero ponerlo en su lugar. Si nosotros sabemos hacer esto, ¿sí? Por eso dice, Veratzah Banu, She'etaratzon Eloki Shelo U Ejedir Banu. Es decir, que la voluntad divina nos fue inyectada. Es decir, Dios nos inyectó su voluntad. Y cuando llega Shabbat y nosotros cesamos, estamos sacando eso que Dios nos inyectó. ¿Sí? No, estamos revelando. ¿Sí? Es decir, ¿cuán profundo está eso en nosotros? ¿Sí? Eso depende de cada uno, pero ¿sí? ¿Cuántas capas y capas y capas? ¿Dónde están las cebollas? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la creación? Sheye Am Sheu Helek Hashem. Es lo que dijimos al principio. Cuando dijimos que es el Sefer Sheni, porque en este libro se completa la creación. ¿Por qué? Que dijimos ahí que tenía que haber un pueblo que muestre la voluntad de Hashem y que sea parte de Hashem. ¿Qué es? ¿Cuándo se revela? Cuando hay un pueblo que es esa parte de Hashem. Que a través de él se está revelando cuál es la voluntad de Hashem. Por lo tanto, el Shabbat viene antes de toda la creación del Mishkan. Dijimos en Vayakhel, ¿no? Congregó Moshe, os voy a contar cómo hacer el Mishkan. 6 días trabajarás y el séptimo no. ¿Bien? Muy bien. Vaijal Moshe et Amelajá. Volvemos a nuestro versículo. Concluyó Moshe el trabajo. ¿Cuál es el sentido simple? Que Akadosh Baruj Hu quería el día de Shabbat, Ratzah Beyom a Shabbat, Benatan Banu et Koach HaRatzon, y nos dio la fuerza de voluntad interna para poder hacer el Shabbat. Y en él, a través de eso, podemos hacer que ese Shabbat sea Shabbat Shabbatón. Dijimos que era cuando habíamos entendido cómo funcionaba, que las cosas venían de Hashem, quién hacía las cosas, etc. Vaijal Moshe et Amelajá, dice Javivah HaMelajá, Hu Rotze et Amelajá, Sheye y Asiyat HaMelajá Beshabbat. Es decir, el trabajo es algo apreciado por Dios. Pero ¿por qué es una digamos, la forma en la que nosotros representamos la presencia de Dios en Shabbat? Pero en Shabbat tenemos un mandato de los 10, o sea, que en el otro también. Sí, seguro. ¿No? Seguro. Pero muy bien, pero cuando tú, ¿por qué se representa el Shabbat? Porque el Shabbat fue unido con la creación del tabernáculo. Y el tabernáculo tiene como objetivo hacer residir la presencia divina. Digamos, el origen, la relación. Cuando tú tomas conciencia del Shabbat, es más, el Mishkan se llama Mishkan Edut, el tabernáculo del testimonio, y el Shabbat es un Edut, es un testimonio. ¿Sí? Muy bien, Edut, apúntalo. Sí. Dices, Vaijal Moshe et Amelajá. Y antes dijiste Amelajá, que viene de Malach. De Malach, de enviado. Sí. Y sin embargo lo traduces como el trabajo del tabernáculo. ¿Cuál es? O sea, ¿por qué hay tantos significados que obviamente tienen? Porque es el mismo. El Melajá viene de Malach, ¿por qué? Porque eres enviado. Cuando tú tomas conciencia de que tu trabajo es solamente porque eres enviado para hacer esa acción, ¿por quién? Por Hashem. Es decir, Hashem te quiere dar la verajá. ¿Cómo te la va a dar? Te manda a hacer una acción. ¿Sí? ¿Sabes qué? Hoy trabaja aquí.
¿sí? Y a través de ello él te da, y por eso eres simplemente un enviado. Cuando No, porque aquí es melajá es con una alef de más. ¿Sí? Porque los 39 trabajos prohibidos de la HOT, pues es la decisión que ya se habla mucho, es decir, me abstengo de hacerlas porque me afirmo la realidad de Akadosh Baruj Hu, que yo no soy creador, y él es el creador, es el rey, en ese sentido. Ok, ok. Entonces dice, dijimos, para Hashem es muy apreciada esa melajá. ¿Por qué? Porque él quiere es decir, porque ¿sobre qué reside la presencia divina? Dijimos sobre el que se equivocó, el que caminó en la oscuridad, el que tropezó, el que tuvo errores, el que, ¿sí? Y ahí dice, Viter lahem akadosh baruj hu al maaseh egel. Akadosh baruj hu les dejó pasar la transgresión del becerro de oro. ¿Cómo lo sabemos? Porque la presencia divina reposó en ellos, ¿sí? En esa realidad de ellos. Y entonces yo me acuerdo, Sheliem in koach me'atzmi, cuando yo soy consciente de que me puedo equivocar, entonces me doy cuenta de que por mí no tengo ninguna fuerza. Yo soy una persona de carne y hueso, y las personas de carne y hueso están abocados a equivocarse. ¿Bien? ¿Cómo es que yo puedo entonces hacer residir la presencia divina? Cuando me doy cuenta de que me equivoqué y que si mi acción es una acción que está dirigida por Hashem, entonces ahí es cuando puedo hacer residir la presencia divina en mí. ¿Bien? Que de cierta manera casi podríamos decir que si me equivoco está hecho quiere, porque si no, no podría también aplastar mi ego, no podría aplastar mi ego de tal manera a poder encender la llama. Estamos derivando un poquito. ¿Sí? Hashem no quiere que nos equivoquemos. Hashem sabe que nos vamos a equivocar. ¿Eh? No es lo mismo. Hashem sabe que nos vamos a equivocar y por eso nos dio la Teshuvah. Bien. Pero no es que quiera que nos equivoquemos. Hashem, Deberíamos saber que está presente sin. O sea, él es consciente de nuestras debilidades. la pregunta es si seríamos capaces, sin transgredir, de darnos conciencia. Sabe que vamos a caer. Bien. Porque nos conoce. Entonces, fijaos cómo llegamos al final del libro de Shemot. El final del libro de Shemot dice lo que dijimos antes, que concluyó Moshe la obra, etcétera, etcétera. Dice, Vaijase Anán etos el Moed, y recubrió la nube la tienda del plazo, y la gloria de Hashem llenó el Mishkan. ¿Qué quiere decir esto? Ashrat Shekhinah, ¿sí? La presencia divina. Y dice, Velo Yahol Moshe lavó Eloh el Moed, y Moshe no podía entrar a la tienda porque la presencia divina estaba residiendo en ella y llenaba todo el Mishkan. Velo Yahol. No podía, pero es lo mismo. Son las mismas letras. Yahol, poder, y Vaijal es lo mismo. El final del Sefer es Vaijal Moshe Tamelajá, concluyó Moshe el trabajo, pero ¿quién puede llegar a ello? Mi Yahol. ¿Quién puede? Solamente aquel que sabe que en realidad no puede. No puede solo. No, si no es Hashem. ¿Sí? Fijaos, y con ello vamos a tratar de acabar. ¿Sí? Él no puede, Claro. no sé, Que él no puede. Claro. Fijaos, Claro. es muy interesante. Hay un midrash. Es que si lo haces es porque Hashem lo está haciendo. Exactamente. O sea, cuando ella es consciente de eso, ella lo está. Total. No sé ahora. La cuestión es así. El midrash nos cuenta cómo fue que fue construido, o sea, puesto en pie el Mishkan. ¿Bien? Llegaron, dice la Torah, perdón, Beyom Achodesh Rishon, el día de Rosh Chodesh del primer mes, Hukam a Mishkan. Fue erigido el Mishkan. Pero decimos por otro lado, Vayakem Moshe et Mishkan, que Moshe erigió el Mishkan. ¿Bien?
Entonces nos dice así, cuando terminó todo el pueblo de Israel de hacer todas las obras para el Mishkan, es decir, cada uno trajo todo, ¿sí? Oro, plata, bronce, telas, tejieron las mujeres, los espejos, las piedras preciosas de los príncipes de las tribus. Todo el mundo trajo algo. ¿Quién es el único que no hizo nada para el Mishkan? Moshe. Moshe estaba. Estaba llevando la No, piedras. Moshe estaba ahí mirando. Claro. Estaba mirando nada más. Es el único que no hizo nada. Sí, sí. No hizo nada. Entonces, Pero Pero dirigió. después lo montó, ¿no? bueno, vamos a ver. Claro. Ayuda Colomdim, todo el mundo estaba ahí. Y cuando terminaron con todo, estaba ahí todo dispuesto. Y dice, venga, ahora que baje la presencia divina. Y no bajaron. Tenía que hacer para que la- Entonces viene y se fueron a ver a todos los artesanos, ¿no? Los Jajam Lev que dice la Torah. Vamos a ir a ver con ellos, a ver cómo a lo mejor los estamos montando mal, ¿sí? Se fueron a ver los artesanos y no bajaba la presencia divina. Y entonces se fueron a ver a Betzalel. Fueron a ver a Betzalel y Betzalel intentó y no baja no baja la Shejina. Y entonces, ¿qué empieza todo el pueblo a hacer? Ah, mira, esto es una estafa piramidal, ¿sí? Moshe nos ha engañado. Nosotros pensábamos que íbamos a ver aquí a Moshe con las ángeles a un lado y al otro y que esto iba a ser, ¿sí? El Disney de la espiritualidad. Y esto no funciona, Moshe nos ha engañado. Se fueron a ver a Moshe. Y entonces Moshe se pone muy triste porque dice, ¿cómo? No, no por otra vez, porque dice, ¿por qué no funciona? Claro. Él también se lo cuestionó. Sí. Yo pensaba que- Claro, pero Hashem le dice a Moshe, Moshe, no te preocupes porque yo sé lo que hay en tu corazón. En realidad, ¿cuál es el problema de Moshe? Que Moshe está muy triste, ¿por qué? Porque todo el mundo ha hecho y él no. Habrá algo en Jorge. Todo el mundo ha hecho, todo el mundo ha traído, ha aportado y él no. Eso es difícil para- para que quiere decir, hablamos de una perspectiva baja, que es la interpretación que debería de también por usted, que el Islam dice de suyos, que nadie le puede ver. Pero él también quiere participar de él, ¿sí? Pero sobre el traje, Él también quiere ser parte de que baje la presencia divina. no, porque quiere bajar al pueblo, a la altura. Ok, ok. Les tiene que bajar al Entonces pueblo, no quiere viene la bajar a la Shejina altura. porque Del Moshe Yetano, no- pero venga, camina por- Entonces le dice a Hashem a Moshe, no te preocupes. Yo sé que, ¿sí? Entonces dice, haz, constrúyelo. Le dice Moshe, pero espera, ¿yo solo cómo lo voy a construir? Claro, fue Y le dice a Hashem, dice, tú haz como que y yo lo voy a levantar. ¿Sí? Tú haz como que y yo lo voy a levantar. Y por eso dice, ¿y sabes qué? Lo voy a escribir además. Vaya que Moshe et Mishkan. Y Moshe erigió el tabernáculo. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera pudo bajar la presencia divina. Porque todos los demás en la historia, ¿qué es lo que creen? No, creen que ellos pueden levantar el Mishkan. Y el único que entiende que él no puede, ¿quién es? Moshe. Y por eso justamente con él es que el Mishkan se levanta. Les lo dice directamente. Nosotros no. Es que a nosotros no les dice directamente. Tú, vosotros haced Porque- que voy a hacer. Claro, pero porque ellos creen que ellos pueden. ¿Quién es el único que dijo? Le dijo a Moshe, le dijo a Hashem, ¿pero cómo lo voy a hacer yo solo? Yo no puedo solo. Y si no hubiese dicho levantarlo, ayuda a los demás y hacerlo todo, ¿sería igual? No, porque el aprendizaje no es el mismo. ¿El aprendizaje cuál es? Que cuando tú te das cuenta de que tú solo no puedes, entonces así es como puedes hacer recibir la presencia divina en ti. Sí, pero él se da cuenta que no lo puede hacer solo. Pero si le hubiesen propuesto, en vez de hacerlo solo, ayudado por el resto, seguiría pensando que que no ni lo con hace el resto Seguiría tampoco. pensando que ¿quién lo levantó? el Nosotros. pueblo, y él, no Hashem. Claro, entonces no hubiese bajado. No. La presencia Claro, tampoco. no. ¿Qué dijiste del Vale. paralelismo ¿No? entre Yahweh y Calá? O sea, cuando dijiste que cuando dices yo puedo, es que sabes que no puedes. Dice, Velo Yahol Moshe. Y no podía Moshe entrar al Ohel Moed porque estaba la presencia divina. Es decir, la única forma, dice Yahol y Kalá. ¿Sí? Es decir, Kalá que es completar, es
es el deseo profundo, es acabar con, ¿sí? Entonces, Vaijal Moshe, Moshe se anuló. Se acabó. Dijo, yo no puedo. Y entonces cuando entendió que él no puede, entonces es que pudo levantar el Mishkan. Solamente cuando lo Yahol, ¿cuándo es que no puede entrar Moshe? Cuando él está completando. Yo completo. No, tú no completas nada. Solamente cuando te anulas y entiendes que tú no puedes, entonces es que puedes entrar al tabernáculo. O sea, es que reconoces que no puedo, que acá, hasta este límite, que lo he intentado, y aquí ya solamente Hashem puede completar mi acción y realmente hacer que se acabe y que Se complete. Ujú. Ahora fijaos, para acabar. Dice, Vaihi Beyom Kalot Moshe. Y fue en el día en el que concluyó Moshe. Nos dicen nuestros sabios que cuando se introduce un párrafo por la expresión Vaihi, Vaihi habla de una desgracia. Por ejemplo, Vaihi Bimea Hashverosh, ¿no? Ocurrió en los días de Hashverosh. Vaihi. Bien. Vaihi Bime Shefot Shofetim. Y ocurrió en los días en los que juzgaban los jueces, la historia de Ruth, la hambruna, etc. Bien. Vaihi, eso es. Vaihi dice que es una desgracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Vaihi viene del concepto de vai, ay, 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 vai, vaihi. ¿Sí? Es como ay, 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 como que nos estamos lamentando. Muy bien. ¿Quién se está lamentando en el día en el que Moshe erige el Mishkan y la presencia divina reside entre nosotros? ¿Quién se lamenta? ¿Sabéis quién se lamenta? Los ángeles. Como el de Shabbat, el ángel malo y el ángel bueno. Los ángeles. ¿Por qué? Porque ahora se están dando cuenta. ¿Sí? ¿Qué decían los ángeles? ¿Sí? Nada, ellos no van a ser capaces. No van a ser capaces de crear ese espacio para que la presencia divina pueda encontrar su residencia en los mundos inferiores. Cuando vieron que Baijal Moshe, que Moshe se anuló, y que gracias a que Moshe se anuló y hemos entendido que solamente anulándonos podemos hacer recibir la presencia divina en nosotros, dicen, ay, 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 ahora, ¿dónde va a estar Hashem más? Va a estar más tiempo ahí abajo con ellos que aquí arriba con nosotros. El concepto de ángel lo tenemos un poco tergiversado. ¿Por qué? No. No quiere decir que sea malo. Los ángeles también quieren tener a Hashem y quieren sentir la presencia divina. Perfecto. Nada, Najón, es verdad. Pero el hecho de que... Pero escúchame, pero hay una gran diferencia, porque compartirlo no es lo mismo. Lo que nosotros podemos hacer, el nivel de Hatán y Kalá, esa relación que nosotros tenemos con Dios, cuando somos capaces de hacer residir a Dios en nosotros, ellos nunca van a poder llegar a él. Porque ellos no tienen que anular. Porque el ángel no tiene. No. El ángel no tiene voluntad. Es un malaj, es un shaliach. El ángel no tiene voluntad, no tiene libre albedrío. Está el ángel bueno y el ángel malo cuando viene el Shabbat. Porque y uno dice amén cuando... muy bien. ¿Por qué? El ángel bueno y el ángel malo, ¿qué quiere decir? El ángel bueno, que es el ángel que está aquí para hacerte hacer bien. Su misión es que tú hagas bien. Y el ángel malo, ¿cuál es su misión? Que tú hagas mal. Pero ambos son ángeles. Sí. Los dos cumplen la voluntad de Hashem. ¿Qué quiere? ¿Por qué se cuestiona? Si él tiene una misión y tiene que llegar a esa misión, hace su misión, ¿por qué se cuestiona? Eso no hace, no lo hace. No, eso no se cuestiona más. El concepto no es que se lo cuestiona, sino que el ángel viene a argumentar. ¿Por qué? Porque no, pero se cuestiona que no. porque ¿por qué vosotros lo habéis conseguido? O sea, vosotros podéis No, a ver. Yo no le Claro.
y tú sí, si te ayudas lo consigues, y yo no. Porque no tengo esa capacidad. ¿Qué se cuestiona eso? Ok, no sé si la cuestión es cuestionar. La cuestión es así. El ángel, al ser un ser que no tiene elección, él entiende el mundo según la justicia absoluta. La justicia absoluta es blanco o negro. ¿Sí? Hashem, bien, es juez y parte con el pueblo de Israel y con el ser humano. ¿Por qué? Porque con nosotros no funciona blanco o negro. Entonces, cuando el ángel ve que Hashem en el mundo hace lo que se llama ir más allá de lo que es la línea del juicio, pues dice, pero esto no era blanco o negro. Sí, como se desde... Sí. exacto, No es que cuestionar quiere decir que pone en cuestión cómo Dios actúa. No es que lo ponga en cuestión. Sino ¿por qué aquí es diferente? Eso es. Porque Bien. yo soy, el ángel es diferente al hombre. No. Entonces, ese es entonces el mensaje de Parashat Pekudé, el final del libro de Shemot. Dame un segundo, ¿sí? Es decir, el tajlit, el objetivo de la creación. El tajlit es lo mismo. Tajlit viene de Vaijal, ¿sí? El tajlit, el objetivo de la creación. El tajlit, la voluntad profunda de Hashem en la creación. El tajlit, el completar la creación. Y por lo tanto, Sefer Bereshit 2 termina con ¿qué? Cuando el hombre, el ser humano es capaz de hacer residir la presencia divina. Vaijul Shamayim y Vaijal Moshe. Bien. Entonces, de esa forma nosotros somos capaces de hacer residir a Hashem en nosotros, cuando tomamos conciencia de ello. Que tengamos Shabbat Shalom, muy boraj. Muchas gracias a todos. Voy a parar la grabación y el que quiera hacer preguntas, bienvenido.